Reducción de orden. Y les pido por favor que no escriban, no copien, no escriban nada ahorita. Este trabajo que voy a hacer, ya me tomé yo el tiempo de escribirlo. Reducción de orden, aquí está, escrito, y esto lo van a tener ahorita disponible en la plataforma. Al terminar la clase lo voy a subir junto con la actividad que tienen que hacer. ¿Sí? Está bien explicadito aquí, pero lo voy a hacer y lo voy a ir explicando con palabras. ¿Hecho? Pongan mucha atención y por favor les pido, traten de participar lo más que puedan. Recuerden que si están activos, si están metidos en el problema y están pensando sobre lo que esté cuestionando, en su memoria va a quedar registro de lo que están haciendo. Si solamente están viendo y no están centrados en las preguntas que hago y procurando responderlas, se les va a olvidar en menos de 15 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a ubicarnos. Tengan a la mano los conceptos de la clase pasada. Reducción de orden es un procedimiento que me permite encontrarle una segunda solución a una ecuación diferencial de segundo orden si conozco una de sus dos soluciones que tiene el conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Entonces voy a decir lo siguiente. Sea la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, de la forma, y la forma que le voy a dar a esta ecuación va a ser la estructura general, donde A2 de X es el coeficiente de la segunda derivada, A1 de X va a ser el coeficiente de la primera derivada, y A sub 0 de X, el coeficiente de la función desconocida. Cuando a mí me ponen una ecuación, me están haciendo una pregunta de cuánto vale la variable para que se verifique la igualdad. Eso lo dije el primer día de clases. Y lo que yo ando buscando es esto. Yo quiero encontrar a Y. Si sé cuánto vale Y, sé quién es su derivada y su segunda derivada. Las funciones A son datos del problema. Estos son datos. Si conozco Y, conozco todo de la ecuación. ¿Sí? Entonces mi objetivo es encontrar Y. Pero como la ecuación es de segundo orden, ¿cuántas soluciones le satisfacen a esta ecuación de segundo orden? Dos. Dos. ¿Sí? Supongamos que conozco una de las soluciones del conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. Supongamos que conozco una de las dos, la que es Y1. Conozco Y1 de X. Me falta Y2. ¿Sí? Si conozco una solución, yo sé que, por ejemplo, si una solución es X cuadrada, también un múltiplo de ella es solución. 2x cuadrada, 3x cuadrada, 8x cuadrada, menos 10x cuadrada también son solución. Porque el teorema dice que una combinación lineal de las soluciones también sería solución. Eso fue lo último que se escribió el pasado miércoles. El teorema que dice solución general de una ecuación diferencial dice si Y1, Y2 hasta Yn
Es un conjunto fundamental de soluciones. La solución general es y igual a C1Y1 más C2Y2 más hasta CNYN. Entonces, un múltiplo es una solución. Y supongo que conozco una solución. Entonces, estaré interesado en encontrar una segunda solución que por el momento va a ser desconocida y la voy a llamar Y2. Tal que entre ellas exista independencia, ¿qué? ¿Qué tipo de independencia tiene que existir? Ahí está un problema. Lineal. Ahí hay un problema en el que no recuerdan información que estuvimos discutiendo. Tiene que ser independencia lineal. ¿Qué significa esto? Es decir, que si yo divido una de las soluciones entre la otra, esa división no es una constante. Porque si esto es una solución y esta fuera dependiente de la otra, la segunda se obtiene multiplicando la primera por una constante. Y si yo las divido, me daría una constante. Es decir, si Y2 se divide entre Y1, esto no es una constante. Porque si esto fuera cierto, basta pasar Y1 multiplicando y Y2 sería un múltiplo de la primera y eso significa dependencia lineal. Al pedir que no exista dependencia lineal, esto no se cumple. Lo que significa que esta división, si no es una constante, entonces es una variable. Y si es variable y las funciones son funciones de X, y eso lo sé porque la ecuación diferencial tiene a X como variable independiente, entonces esta división, si no es constante, es variable y voy a llamar a esa división U de X. ¿Sí? De tal manera que la segunda solución desconocida de la que estoy interesado es de la forma, esa segunda solución tendría que ser de la forma pasando la y multiplicando, sería y1 por u. Tendría que ser de esta forma. A esto, en matemáticas, se le conoce con un nombre en especial, se le llama variación de parámetros. ¿Sí? Esto es variable. ¿Sí? Por eso se llama variación de parámetros. Si esto fuera una constante, sería una ecuación paramétrica. ¿Sí? Entonces, ya sé cómo encontrar una segunda solución. Ahora, la ecuación diferencial que tengo aquí, la puedo reescribir como
Si toda la ecuación que está aquí la divido entre A2, divido A1 entre A2 y A0 entre A2, esa ecuación quedaría de esta forma. Y bi'prima, ¿más cuánto? Más Y prima. No. Estoy dividiendo entre esto. Si divido entre A2, aquí me queda Y bi'prima, pero aquí no me queda Y prima, me queda algo más. A1 sobre A2 por Y prima, ¿no? A1 sobre A2. Y a ese A1 sobre A2 le voy a llamar P. Dividir dos funciones de X me da una función de X que le voy a llamar P por Y prima. ¿Más cuánto? A0 entre A2. Y A0 entre A2 le voy a llamar Q. Y luego, Pues 0 otra vez, ¿no? 0 entre A2 sigue siendo 0. Ajá. Esta ecuación tiene una forma distinta de escribirse, pero es equivalente a esta. Es la misma. Nada más escrita de otra forma. ¿Sí? En una clase pasada también dije, para una ecuación homogénea, si una función es solución, cuando la y, que es la variable, se sustituye por la solución, se verifica la igualdad. Eso significa que si y1 la pongo aquí y de y1 o y1' aquí y y1 bi'prima acá, todo eso se reduce a 0 con y1 y también con y2. ¿Sí? También con y2 se va a reducir a 0. Con cualquier función que se llame solución de la ecuación, esta parte izquierda se tiene que hacer 0. Entonces, si consideramos como solución a y igual a y, para sustituirla aquí, al producto de y1 por u, le voy a quitar en este momento el de x para que no se vea tan engorroso, ¿sí? Y voy a poner que la y va a ser y1 de x por u de x, ¿sí? Este producto, nada más le voy a quitar esto de x para que no se vea muy aparatoso. Si esta es la solución, esta va a ir aquí. Y aquí va a ir la primera derivada y aquí va a ir la segunda derivada. Entonces, derivando dos veces, ¿me pueden decir quién sería y prima, muchachos? ¿Quién es y prima? Ingrid. Buenas tardes, Ingrid. Prenda su micrófono, por favor. ¿Conoces a y sabes que la y es el producto de dos funciones que dependen de x? ¿Quién es la derivada, Ingrid? Prende tu micrófono, por favor. La derivada de... De este producto, hija. No te me asustes, ¿eh? No te asustes. No. Es una multiplicación. Regla del producto. Prende tu micrófono. Estamos platicando. ¿Qué No, dice sí, la pero regla del diga producto? que no. Dame la regla del producto para derivadas. Bueno, sería y por x. ¿Y dónde está la x, mija?
Es un producto. ¿Qué dice la regla del producto para derivar? Mm, Apoya a Oscar Rojas, por favor. Ah, bueno, también me da pena, profesor, pero la regla de la derivación de un producto es U por la derivada de V más V por la derivada de U. Sí, pero aquí tienes J-use. Entonces sería Y de U más U por Utiliza la DY. comita, utiliza la palabra prima para referirte a una derivada. Bueno, es Y por U' más U Y de Y'. Y por U prima más Y prima 1 por U. ¿Sí? Y lo que le estaba preguntando a la señorita era esto. Le decía, dame la regla del producto. Y la regla del producto dice, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Eso era lo que te estaba preguntando, Ingrid. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. A esto le llamamos regla del producto. ¿Se entiende? ya, profe. Y aquí tengo una letra al revés. Le tiro a la B y le pego a la V. Le tiro a la M y le pego a la N aquí en el teclado con mis dedos chuecos. Derivando dos veces. Ahora, voy a derivar otra vez. Derivar, la derivada me da segunda derivada. Derivada de una derivada se llama segunda derivada. Y voy a derivar una suma. Pero cada sumando es un producto. ¿Cómo quedaría la derivada de este primer producto? La Quedaría primera, la derivada de Y' por no. La primera por la derivada de la segunda. Y entonces la segunda sería UBI'. Más la segunda por la derivada de la primera. Y quedaría derivada de la primera, ¿sí? Eso se miraría así. Por U'. Aquí está, mira. La primera por la derivada de la segunda, esta es la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ya derivamos este producto. Más, voy a derivar este de aquí. Será la primera, que es esta, por la derivada de la segunda, que es esta, más la segunda por la derivada de la primera. Si derivas a la primera, la vas a tener como biprima. ¿Sí? Y ahí tienes la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Pero estos dos términos que están aquí, ¿sí? Se pueden hacer uno solo porque son igualitos. Estos de aquí del medio son idénticos. ¿Cierto? Sí, profe. ¿A qué me daría igual esto si lo reemplazo y lo simplifico? ¿A qué sería igual eso? Marvin, Sí. ¿a qué es igual eso que está marcado de verde? Sería 2 que multiplica Y1' por U'. Ahí está. 2 que multiplica Y1' por U'. ¿Sí? Ya tengo la primera derivada
y la segunda derivada para sustituir aquí y aquí. Y tengo la función y para sustituir acá. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, y agarro esta ecuación, pero nada más la parte izquierda de la ecuación. Como lo hicimos en una clase pasada. Agarramos la parte izquierda y todo cuando se sustituye la y, porque si conozco y, conozco todo. Al sustituir la y aquí, todo se tiene que reducir a 0. Y vamos a ver qué pasa. Y bi'prima, la cambio por esto. Esto es y bi'prima. Luego, dice P de X multiplicando a y', pero y' es esto de aquí. Ok. Más Q de X multiplicando a y, pero y es esto de aquí. Si la y es la solución que ando buscando, satisface a la ecuación y entonces esto tiene que valer 0. Pasaría lo mismo con y1. Si hubiera puesto y1 nada más aquí, y1, y1 y y1, todo valdría 0. Y voy a ver si algo tiene que ver con esto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas tiene U aquí? Este término de aquí tiene U's. Este de aquí también tiene U's. Y este de aquí también tiene U's. Si yo factorizo la U, si factorizo la U, ¿a quién estaría multiplicando esa U? Voy a hacer un comentario. Si están atentos y tienen interés en aprender, deben de estar observando con mucho cuidado lo que marqué con U's y ya tienen que tener una respuesta. Si están distraídos y volteando para otro lado y como un rato aquí para terminar el viernes, no van a aprender. Ni siquiera van a entender lo que estamos haciendo. Y pues qué tristeza, ¿no? Pero si están bien metidos, me pueden decir, ¿a quién factoriza U? A y prima, bueno, y subíndice 1 a la, bueno, con su segunda derivada, esa. Y luego primera derivada. Se lee biprima. Y prima, bueno, Biprima. más y prima. Biprima. Sí, biprima. Más Y prima, más y. este, Sí, pero eso está multiplicado por P. Entonces, ¿qué sería? P de X por Y prima de... Por esto, ¿verdad? Ajá. ¿Y a quién más? Q de X, bueno, más Q de X. U de X por Y1. Ujú. ¿Sí? Por Y1. Correcto. ¿Y qué es lo que no quedó factorizado? Esto no lo he usado. Esta parte que está en negro no se utilizó. Pero hay partes que se pudieran también factorizar, ¿no? Porque, por ejemplo, U' también, bueno, hay dos términos con U'. Hay dos términos con U', ahorita los vamos a sacar. ¿Cuál es el término que falta? Miguel Ángel, ¿cuál falta? Sería Px de Y1 y U'. Faltaría este, ¿verdad? Sí. Y esto tiene que valer 0. Ahora, Y1 es una solución.
Y si Y1 se sustituye aquí, queda esto, miren. Es lo mismo con Y1. Mi pregunta es, ¿cuánto vale entonces eso que está en azul? 0. Vale 0. ¿Por qué? Porque Y1 es una solución, y si Y1 es una solución de la ecuación homogénea, sustituida vale 0, y aquí está sustituida. Por lo tanto, si esto es 0, todo este término se anula. Y me queda nada más esto. ¿Sí? Me queda nada más esto por resolver. Y esta ecuación diferencial ya no tiene como variable desconocida a la Y, ahora tiene como variable desconocida a la U. La U es la variable desconocida. Y si yo conozco la U, como me dieron la Y, como conozco la Y1, si conozco a la U, que era la desconocida, voy a conocer a Y2, que es la segunda solución de la ecuación diferencial. Y entonces, la reducción de orden consiste en bajarle el orden de derivación. Voy a bajar el orden de derivación de esta ecuación haciendo un cambio de variable. Voy a llamarle W a U'. Con este cambio de variable, si W es a U', entonces W' sería UB'. Cambio de variable, y si derivo esto, derivo el lado derecho. Por lo tanto, la derivada del izquierdo sería W' y la derivada del derecho sería WB'. Y al hacer este cambio, en esta ecuación pasa lo siguiente. Esta se cambia por W'. Y esta por W. Y esta por W. ¿Sí? Importante recordar estas partes que están un poquito ocultas. U depende de X. U depende de X. Entonces, U' viene siendo la derivada de U con respecto de X. ¿Sí? W depende de U. Por lo tanto, W', si depende de U y U depende de X, U' tendría que ser la derivada de W con respecto de X, según la regla de la cadena. ¿Sí? Hay una dependencia en la regla de la cadena. La variable independiente es X. Si U depende de X, la derivada es de U en de X. Si W depende de U y U depende de X, U' es de W en de X. Con este argumento, esta ecuación diferencial la puedo escribir de la siguiente forma. ¿Sí? La W' la voy a cambiar por dW sobre dx. La Y', ¿sí? La Y' la voy a cambiar por dy en dx, porque es una derivada, ¿sí? Y esta ecuación resulta ser una ecuación diferencial en variables separables. Fíjense bien, y alguien se dio cuenta por ahí, dice, hay otro factor que es U1, U', es un factor, ahora se llama W, ¿sí? Si nosotros dividimos toda esta ecuación, si la dividimos
entre Y1 multiplicada por W y multiplicada por DX. Multipliquen por esto, este término, y díganme a qué se reduce. Multipliquen este término por este término. A 1. ¿Cómo va a ser uno? Es dw por dx entre w por dx. No, pues, si estoy multiplicando este término por este, yo lo primero que me doy cuenta es que la Y1 está multiplicando y dividiendo, se cancela. Y la DX está multiplicando y dividiendo, se cancela. Y lo único que me queda es dw sobre w. Es lo único que me queda. ¿Sí? Ponlo aquí para que multiplique. Se cancela el dx y se cancela el y1. ¿Y qué queda? dw sobre w. Ahora, multiplica este término por este término. Ponlo aquí a un ladito y dime qué queda cuando se cancela. ¿O qué se cancela? Se cancela DX con DX ¿Y qué más? y W W con con W. W. ¿Y qué queda? 2 de Y. 2 de y1 Sobre y1. sobre y1. Muy bien. ¿Ya nos estamos ubicando? Más. Pon este aquí y simplifica y dime qué queda. P de X por DX. P de x por dx igual a 0. Y miren, todo se separó. Las W's con las W's, las Y1s con las Y1s y las funciones de X con DX. Por eso es una ecuación en variables separadas. Aquí está separada la ecuación. Se puede integrar. Podemos integrar de un lado, del otro lado, o del otro término, y el tercer término. Y al hacer estas integrales, ¿cuánto queda la primera integral? Logaritmo natural de Y, W. De W. ¿Y la otra integral? 2 veces el logaritmo natural de Y primo. Digo, de Y1. De Y1. ¿Y ese 2 se puede poner como exponente? Sí. Sí, ¿verdad? Se sube como potencia de la Y. Sería logaritmo cuadrado, logaritmo de Y1 al cuadrado. Y la única integral que no puedo hacer es esta. ¿Sí? Esa no la puedo hacer. Y al integrar, esto es igual a una constante. Esa constante la voy a llamar Y1, C1, perdón. Y nada más para estar en sintonía con las expresiones, le voy a llamar logaritmo de C1 y no se altera. Puede llamarse C1 o logaritmo de C1. Y miren, por propiedades de los logaritmos, esto se está multiplicando. Se puede escribir como un solo logaritmo de W que multiplica a Y1 al cuadrado. Es una propiedad de los logaritmos. Cuando dos logaritmos se suman, se puede hacer un solo logaritmo si multiplica los argumentos. ¿Sí? Y el logaritmo de C1 lo voy a combinar con esta integral que va a pasar restando. Y sacando antilogaritmo, si yo saco el antilogaritmo de esto, voy a tener e elevado a esta potencia. Y se va a cancelar el exponencial con el logaritmo y va a despejar esto que está aquí.
¿Sí? Pero si saco E del otro lado, esta va a ser la potencia. Todo esto va a ser la potencia de la exponencial. Ahí no se va a cancelar por el momento. A menos que separe la base. Si separo la base, un exponente sería el logaritmo de C1, álgebra, por cuando dos cantidades de la misma base se multiplican, los exponentes se suman, y este sería la potencia de esa exponencial, que si se dan cuenta, se parece mucho al factor integrante. Este es el factor integrante de las ecuaciones lineales. ¿Sí? Aquí se cancela el exponencial con el logaritmo y me reduce toda la expresión a lo siguiente. W por Y1 al cuadrado es igual a C1, que se simplifica de ahí por esta integral. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan quién es W? U prima. U prima. W es su prima. ¿Pero quién es su prima? Du de X. De nuevo tenemos una ecuación diferencial en variables separables. Otra vez, si yo cambio el W por U' y la U' por du en dx, esta ecuación quedaría así. Du en dx, que es esta W, igual a todo esto, ¿sí? Dividido entre ¿quién? Déjenme subo un poquito. ¿Entre quién estaría dividida esta integral? Y cuadrada 1. Entre este término que pasaría dividiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y miren que esta es una ecuación diferencial. La y1 depende de x. Y esta integral es una integral de x. Por lo tanto, el de x lo puedo pasar del lado derecho. Y me quedaría todo esto multiplicado por dx. Lo cual podría integrar de nuevo. Si integro el lado izquierdo, integramos el lado derecho, estaríamos resolviendo una ecuación en variables separables y en este momento encuentro a U. Si encuentro a U, lo que decía hace rato, si encuentro a U, que es la división entre estas dos cosas, puedo encontrar a Y2, porque Y2 sería, pasando esto multiplicando, como la Y1 es conocida y acabo de encontrar a U, estoy encontrando una segunda solución, y en la cual va a ser linealmente independiente. Fíjense bien, U quedaría entonces como esto, que no lo puedo hacer la integral porque no sé cuánto vale P ni Y, más una segunda constante de integración, porque es la segunda vez que integro. Buscando de independencia lineal, debo de encontrar constantes, no todas cero, así decía el teorema. Si existen constantes, no todas cero, tal que C1 por Y1 más C2 por Y2 más N por Yn, sea igual a cero, tenemos dependencia lineal. Pero si no todas son cero, vamos a tener una simplificación del problema. Y aquí, si C1 la escojo igual a 1, C2 la escojo igual a 0, arbitrariamente, son constantes arbitrarias, yo les puedo escoger valores. ¿Cómo quedaría la U? ¿Cómo sería la U entonces?
Pues la U valdría todo esto con C1 igual a 1, quedaría así la U. Finalmente, una vez que encuentro la U, finalmente puedo construir mi segunda solución. Mi segunda solución es Y1 por U. ¿Sí? Mi segunda solución es Y2 es igual a Y1 por U. Pero en el lugar de la U voy a poner todo esto. ¿Sí? Y aquí tengo una fórmula para encontrar una segunda solución de una ecuación diferencial cuando conozca una solución, cuando tenga una solución conocida. Miren, quise hacer esto para que no surja información así nada más como sacada de la manga. Aquí hice la justificación, estuve explicándolo, pero acá en el documento que van a tener, todo está muy explícitamente redactado. Esto lo van a tener ustedes. Y quiero que lo lean, que lo analicen, que lo reflexionen, para que se apropien de este razonamiento que estoy haciendo. Aquí está pasito por pasito todo, ¿sí? Les va a ir cayendo el 20 a medida que lo trabajen recordando la clase de hoy. Y llegamos a esta ecuación. Bien pude haber comenzado la clase diciéndoles, si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden y conozco una solución, una segunda solución se puede encontrar con esta fórmula. Ejemplo, y se acabó. Y ustedes podrían haber dicho, ¿y de dónde salió esa fórmula? ¿Por qué esa fórmula tiene validez? Pues aquí está la demostración, ¿sí? Y se puede probar que esta fórmula de Y2 y la función Y1 son linealmente independientes calculando el Grotziano, como lo vamos a mostrar. Entonces, el documento lo van a tener ahí junto con una actividad que voy a ir explicando en la clase de hoy. Ok, por eso les dije no copien, porque aquí nada más quería darles información para que vean la importancia que tiene comprender la teoría de un tema que se esté estudiando, ya sea de física, de matemáticas, de química, donde sea. La teoría te enseña a razonar y el razonamiento te lleva a resolver problemas. ¿Sí? Por eso les dije no copien porque tienen la nota. Cuando lean, traten de recordar lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Esto es lo mismo que tenemos acá. Todos los pasos están aquí. También no me brinco nada. Pero nada más quiero que vean que la fórmula que voy a utilizar se deduce, no se inventa. Hay un razonamiento basado en el marco teórico que hemos estado construyendo. Quiero que la vean la fórmula, que se le queden viendo un ratito, unos 15 segundos, la observen y traten de guardarla en su memoria, que la recuerden. Obsérvenla, véanla y traten de tenerla en su memoria. ¿Listo? Listo. Ok. Vean para qué queremos todo esto. Y a medida que vamos avanzando, les va a ir cayendo el 20, cómo van encuadrando las ideas que tenemos. Voy a abrir una hoja de trabajo nueva y voy a poner un ejercicio que involucre todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Todos estos conceptos, todas estas ideas,
las voy a ir plasmando con un ejemplo. Voy a decir, dada la ecuación diferencial, voy a escoger una ecuación diferencial de segundo orden. Voy a comenzar con una como esta. Y bi'prima. Un segundo. Y bi'prima menos 3y' menos 10y igual a 0. En este momento que les doy una ecuación, les estoy pidiendo qué función, si se sustituye aquí, acá su derivada y acá su segunda derivada, toda esta combinación vale 0. Esta es una pregunta. Eso fue lo primero que expliqué el primer día de clases. Siempre que me dan una ecuación, me están haciendo una pregunta. ¿Cuánto vale la incógnita? Y esta es la incógnita de la ecuación. Si yo conozco y, esta ya no es incógnita. La derivada no es incógnita porque yo sé derivar. Tampoco la segunda derivada. Entonces, la incógnita es esta. Dada la ecuación diferencial, a la cual se le conoce una solución de la forma y1 de x igual a, y una solución que le voy a conocer a esta ecuación va a ser e a la 5x. Esta es una solución. Ahorita voy a probar que es una solución. Hallar. Y voy a pedir varias cosas. 1. Una segunda solución linealmente independiente. Independiente. ¿Por qué digo linealmente independiente? Porque si esta es una solución, un múltiplo de ella también es solución, pero no es linealmente independiente. Si yo agarrara una segunda solución que fuera 4e a la 5x, sería y2. Si 4e a la 5x la divido entre e a la 5x, como lo dije aquí, si las divido y me da una constante, ¿sí? No existiría independencia. Si me da igual a una, no existe independencia lineal. Y si esta fuera e a la 4x, la segunda solución, y e a la 5x, la primera, al dividirla se cancela e a la 5x y quedaría el 4, el cual es una constante. Entonces, quiero una segunda solución linealmente independiente. Una vez que la encuentre, quiero probar que las soluciones y1 y y2 son en realidad linealmente independientes. Y2 son en realidad linealmente independientes en algún intervalo. 3. Ya que encuentre dos soluciones linealmente independientes, voy a tener el conjunto fundamental, porque la ecuación diferencial de segundo orden tiene dos soluciones en el conjunto fundamental. Entonces, lo tercero que voy a pedir es escribir la solución general de la ecuación diferencial.
La solución general es el último teorema que pusimos el pasado miércoles, que dice la solución general de una ecuación es la combinación del conjunto fundamental de soluciones. Y como cuarto punto, ¿sí? Hallar la solución al problema de valor inicial, sí. Y el problema de valor inicial dice, si conoces la función de solución en un número de su dominio con algún valor y también conoces la primera derivada para el caso de las funciones de segundo orden en el mismo punto, entonces el problema de valor inicial de esta ecuación diferencial tiene solución y es única. Se llama teorema de existencia y unicidad que pusimos el día lunes cuando empezamos la teoría. Aquí tengo todo lo que especifica resolver una ecuación diferencial si conozco una solución. Se preguntarán, ¿y de dónde la agarraste? Bueno, estamos empezando el tema. En la clase de lunes les voy a decir cómo sacarlas todas de una manera muy sencilla, pero ahorita tengo que construir estos conceptos porque los necesito para que el conocimiento se integre a las cosas que son complejas que van a aparecer más tarde. Entonces, quiero una segunda solución. Para encontrar una segunda solución, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Aquí voy a resolver el problema en cada uno de los incisos. ¿Sí? Para hallar una segunda solución, requiero usar la fórmula que me dice quién es esa segunda solución. ¿Me la dan, por favor? Le voy a preguntar a alguien en especial. Estoy tomando nota de las personas que les pregunto y ni siquiera me contestan o prenden el micrófono aunque les esté hablando. ¿Sí? Rodrigo Garibay. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué pasa, profe? ¿Me dices la fórmula para calcular una segunda solución, por favor? ¿Puedes prender tu micrófono? Estamos platicando. Sí, Gracias. es que me distraje un poquito, profe. Vamos, déjeme volver a poner. Dame la fórmula. Les dije hace rato, Sí, sí, la tengo. concéntrense. Dímela. Espérame. Le tomé captura. Es la de... ¿Se llama? Y2 es igual a Y1 multiplica X, es la integral de E elevado a la integral de Px de X, todo eso entre Y1 al cuadrado. Bueno, para empezar, Y1 no multiplica X, es Y1 de X. Esto que está así no es una multiplicación. Ajá. Es la notación funcional. Okay. ¿Sí? Y aquí tenemos menos una integral de P de X, Ajá. de X sobre Y1. Y1 Sí, Y1 al al cuadrado. cuadrado y todo diferencial de X. Ajá, de X. ¿Sí? Bien. ¿Dónde? Y1 la conoces porque te la di. ¿Sí? Esa te la da el problema. Y P de X, ¿quién sería P de X? ¿No sería la ecuación diferencial? No. Una ecuación diferencial no es una función.
Eh, de X. ajá, sí, ¿Quién es P de X? ¿Se fijan en la importancia que en una clase estén concentrados y estén pensando? Si piensan, se acuerdan de lo que están pensando. Si solo están viendo, se les olvida todo, muchachos. No es regaño, no es nada, son consejos que quiero que vayan poniendo en práctica en mi clase. Ahorita les dije no escriban, porque quería el ejercicio así. Por eso les escribí yo la nota. La nota de clase paso por paso está aquí. Quiero que veas esta ecuación, hijo. Rodrigo, ve Sí, esta ecuación, obsérvala, ok. fíjate dónde está P, y ahora voltea a ver el problema que tengo aquí y dime quién es P. Sería 3. No, Pero, a ver, déjeme ver otra vez la... Profe, yo me la sé. sí, dame tantito tiempo, mija. Yo sé que algunos están bien atentos. Como que a veces tengo suerte de preguntarle a alguien que está distraído. Sí, ahí está, obsérvala. Un segundo, ahorita te doy la palabra, señorita. Obsérvala y quiero que me digas quién es P ahí. mm, pues, en la que mostró usted, P de X, estás al lado de la Y prima. Ajá. Eso es importante. Ajá, Eso es lo que quería escuchar. Ahora, ¿quién está al lado de la Y prima? pues el 3, 3Y. No, tienes que ver más a detalle. Mm, Tienes que ser más observador. En eso radica el aprendizaje, en observar y sacar conclusiones. Si eso no lo pueden hacer, no están aprendiendo. ¿Quién es P de X? Señorita, dígame. 5X. No. Es -3. Menos 3. ¿Quién es el coeficiente de la Y prima? Menos 3. No el 3. Fíjate que aquí hay un signo de más. Y aquí, si lo quisiera ver como el signo de más, tendría que meter entre paréntesis esto, y ese sería el coeficiente de la Y prima. Eso tienen que verlo, ¿sí? No con los ojos, sino con la mente. Se llama visualizar las cosas. P de X vale menos 3. Abusados. Voy a hacer más preguntas. Quiero que se pongan abusados aquí. En esta ecuación, ¿quién es P de X? En esta de la izquierda, ¿quién es P de X? -4. -4. Menos 4. ¿Y aquí? 9. No, 0. observen. El 0. Coeficiente de la Y prima. ¿Hay Y prima? No, sería No. 0. Vale, 0. No hay 0. Aquí, 0. 0. 0. Acá, Menos Menos 7. 7X. Menos 7X. menos 7X. ¿Seguros? Sí, ¿Seguros, seguros, seguros? sí, menos 7X. Seguros. Bueno. Levanten la mano los que están seguros. Espere, estoy buscando la mano. Todos están equivocados los que están seguros. Todos. ¿No es -7x a la cuarta? No. Les voy a decir por qué están equivocados. La ecuación, en su forma normal, tiene a la Y prima solita. Solitita. ¿Sí? Por eso dividí entre A2. Dividimos todo entre A2 para que saliera P. Y si se fijan en este problema, la Y prima no está sola, tiene una X cuadrada a un lado.
Este es el A2. Hay que dividir entre x cuadrada. Y si divides entre x cuadrada el menos 7x, ¿cuánto te queda? Menos 7 Menos sobre 7 X. sobre X. Menos 7 sobre x. Ese es el P de x. ¿Y aquí? Menos 1 Menos sobre X. 1 sobre X. Menos 1 sobre x. ¿Y acá? Eh, 2 por 2 1 sobre 1 2 sobre 1 menos X menos cuadrado. X. 2 por 1 más x dividido entre 1 menos 2x menos x cuadrada. Es que Este ese coeficiente polinomio de la y. se puede factorizar, ¿no? El primerito. No, este de aquí no. Por este signo menos. Ah, ya. Si fuera más, sí. Porque el binomio al cuadrado dice cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y aquí dice menos. Entonces no se puede factorizar. ¿Se dan cuenta la importancia que radica poner atención? Estar bien atentos. Si perdíamos la concentración, perdemos el 50% de la capacidad de aprender. Y luego cómo nos cuesta trabajo entender lo que no captamos en la primera vez. Por eso voy así muy espaciado con los conceptos. Porque si los hago que entiendan los conceptos, en una clase termino el curso con lo que quiero, pero primero los conceptos, para no estar, profe, me puso 5 problemas, pude hacer el primero, pero el segundo no le entendí. Te explico el segundo. El tercero no le entendí porque tiene una variante, ya no es igualito que el otro. Pero si conoces la teoría, no tienes problemas. ¿Sí? Y estar atentos nos ayuda mucho. Voy a regresar al problema. Entonces, P de X vale menos 3. Voy a sustituir todo aquí, en esta ecuación. Sustituyendo en la fórmula, se tiene en esta formulita, caray, la voy a reescribir. En esa formulita, Y2 sería igual a, ¿cuánto vale Y1? E a la 5X. E a la 5X, me lo dieron, es conocido. Por la integral de una división, abajo ponemos Y1, que es E a la 5X, elevada al cuadrado, porque dice que es Y1 al cuadrado. Arriba ponemos el número de Euler, elevado a menos la integral, y luego ponemos en el integrando a P, que es menos 3, dx. Y todo esto por dx. Y hay que hacer estas cosas paso por paso. Primero, la integral. Y luego abajo el cuadrado. Entonces, esto se queda igual. ¿Sí? Eso está multiplicando. ¿Cuánto me da esta integral? ¿Cuánto vale esta integral? Logaritmo de... No, 3 veces el logaritmo de X. No, no es cierto. ¿Por qué logaritmo, mija? No hay una división entre x. No, es 3X, perdón. 3x nada más. ¿Sí? La ley de los signos me diría menos por menos me da más. Menos por menos me da más. La integral de 3 es 3x. Siempre nos quedaban logaritmos, por eso te fuiste ahí con la idea. Aquí vuelvo a repetir. La atención, estar bien centrados, observando, nos resuelve muchos problemas. ¿Cuánto me da lo de abajo? E 10X a la 10X. Exponencial de 10x. O e a la 10x.
¿Sí? Para poder integrar, necesito hacer esta división. Antes de empezar voy a dividir. Así la simplifico. ¿Cuánto me da la división que tengo ahí? Euler a la menos 7x. Exponencial de menos 7x o e a la menos 7x de x. Esto va a ser igual a e a la 5x, que multiplica. ¿Cuánto vale esta integral? E a la menos 7x. No. Vale menos 1/7 de e a la menos 7x. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale ese producto? Menos 1/7 de e a la menos 2x. A la menos 2x. Esta es una función. Esta es una constante. La teoría dice, una función es solución de una ecuación diferencial y también un múltiplo de ella es solución. Yo me puedo quedar solo con esto y quitar a la constante y seguirá siendo solución. Eso lo escribimos el pasado miércoles. Voy a ver si tengo esa nota aquí. El pasado miércoles, en la clase, pusimos una nota que está aquí. Le llamé corolario. Un múltiplo constante de una solución Y1. Miren, la solución es Y1 y C1 por Y1 también es solución. Ok, entonces, esta es la constante y esta es la función. Entonces, lo que voy a decir aquí es una segunda solución es y sub 2 de x igual a e a la menos 2x. Ya la encontré. ¿Y cómo sabes que es una solución? La voy a sustituir aquí en la ecuación diferencial que me dieron para resolver. Esta fue la ecuación que me dieron para resolver. Voy a ver si sustituyendo esto aquí se reduce a 0. ¿Cuánto vale la primera derivada de esta? Menos 1/2 de e a la 2x. No, esa es la integral. Eso que me dijiste fue la integral. Quiero la derivada. Menos 2 por Euler a la menos 2x. Menos 2 e a la menos 2x. Esto vale menos 2 e a la menos 2x. Y si la multiplicas por menos 3, ¿cuánto te da? Menos, no, 5 positivos. 2 por 3, Menos 6. 6. 6. Te va a dar 6, ¿sí? Fíjense bien cómo lo voy a escribir. Voy a agarrar esta parte de aquí y lo voy a poner aquí para probar que es una solución. Lo voy a poner en un cuadrito para que lo vean. La primera derivada vale menos 2 e a la menos 2x. ¿Y la segunda derivada, muchachos? Valdría 4e a la menos 2x. Esto es la segunda derivada de esta función. La primera derivada vale menos 2e a la menos 2x. Y si la multiplican por menos 3, les da 6. 6e a la menos 2x. Y luego dice que le reste 10 veces la y, pero la y vale e a la menos 2x. Es la que acabo de encontrar aquí.
¿Cuánto suma todo eso que tienen ahí del lado derecho? 0. ¿Cuánto? 0. 0. ¿Y cuánto debería de salir? 0. 0. 0. Si lo hacen con esta de acá, también va a pasar lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver que con la otra también pasa lo mismo, miren. Tengo la ecuación diferencial. ¿Cuánto vale la primera derivada de esta función? 5 por 5e a la exponente 5x. ¿Y la segunda derivada? 25e a la 5x. 25e a la 5x. Le voy a quitar 3 veces la primera derivada. ¿Cuánto vale la primera derivada, me dijeron? 5. 5e a la menos 5. ¿Y si lo multiplicas por menos 3? Menos 15. Menos 15. Menos 15. 5 por menos 3, menos 15. Y si le quitas 10 veces esa función, ¿cuánto te queda? 0. 0. Por lo tanto, esta es solución y esta que encontré también es solución. La pregunta es, si se dividen, si esta se divide entre esta, ¿cuánto te da? Euler a la 3x. Euler a la 7x, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Y si esta se divide entre esta, te da Euler a la menos 7x. Vamos a ver que eso tiene que ver con el gaussiano. Probar que las soluciones son realmente linealmente independientes significa, ¿sí? Para probar independencia, calculamos lo que conocemos como gronskiano. El gronskiano es una función que se la voy a calcular a las dos funciones que tengo. A la 1, que es e a la 5x, y a la función 2, que es e a la menos 2x. En la clase pasada definí el gronskiano de la siguiente forma. Dije, es un determinante que tiene como tamaño el número de funciones que hay. En este caso son 2, tendría tamaño 2 por 2. En la primera fila ponemos las funciones. En la segunda fila ponemos las derivadas. La derivada de e a la 5x y la derivada de e a la menos 2x. Vamos a calcular este determinante. Producto cruzado. Multiplicamos elemento 1, 1 por elemento 2, 2 y me va a dar 2 veces e a la 5x menos 2x, 3x. Y le voy a restar el producto de la diagonal secundaria. E a la menos 2x por 5e a la 5x me va a dar menos 5e a la 3x. Esto si se simplifica vale menos 7e a la 3x. Y la función exponencial no cruza al eje de las x. Nunca. La función exponencial, si ustedes dibujan la exponencial de x, es una curva que no corta el eje de las x. Se le acerca, pero no la corta, es asintótica. ¿Sí? Siempre va a estar cerca del eje de las x, pero no lo va a tocar. Nunca vale 0 esta función. Tampoco la exponencial de menos 3x, ni de ningún múltiplo de x. ¿Sí? Miren, no va a valer 0 jamás. En ningún número. Por lo tanto, esta función es diferente de 0.
para toda X, que pertenezca a los números reales. Este es el intervalo y al que hace referencia la teoría. Esta ecuación diferencial tiene solución en todos los números reales. ¿Sí? Mi conclusión diría aquí, como el Grodskiano es distinto de 0 en R, ¿sí? Las soluciones son linealmente independientes. Ya la probé la independencia. Estoy seguro que tengo dos soluciones, Y2 y Y1. Y como son dos y la ecuación diferencial es de segundo orden, yo tengo un conjunto fundamental de soluciones. En el inciso se diría el conjunto fundamental de soluciones es el conjunto formado por la solución que te dan, ¿sí? Coma, la solución que encontraste. Ya las tienes las dos. Ahí está tu conjunto fundamental. Te piden que escribas la solución general. Entonces, la solución general es, y el último concepto que estudiamos el miércoles dice, la solución general de una ecuación es conocer Y. Y el teorema decía así, Y es igual a una constante C1 que multiplica a Y1 más una constante C2 que multiplica a Y2. Ya tienes tu segunda solución, ya tienes la solución general de la ecuación. Esta solución general representa a una familia biparamétrica de soluciones. El prefijo bi significa 2 y se refiere a las constantes arbitrarias. Hay dos constantes arbitrarias. Si yo quisiera graficar esto, me sale una familia de curvas. Fíjense bien que si yo grafico a Y como C1 por el exponencial de 5x más C2 por el exponencial de menos 2x, C1 y C2 son constantes arbitrarias y el programa me va a preguntar por ellas. ¿Sí? ¿Quién es C1? ¿Quién es C2? Déjenme poner aquí un espacio. Un espacio entre las constantes para que se interpreten como productos. Me va a preguntar por las constantes. ¿Y quiénes son C1 y C2? Bueno, algún número. El programa les pone por default 1. Pero con cualquier valor vamos a tener curvas diferentes. ¿Sí? Con cualquier valor vamos a tener curvas diferentes. Va a haber muchas. Si yo le pusiera rastro a esto para que me dejara muchas curvas, pues voy a tener un montón de curvas solución, miren. Un mundo de curvas de solución de la ecuación diferencial. No me interesan tantas. Estoy interesado solo en una, en el problema de valor inicial. En el problema de valor inicial,
me dicen, quiero la curva que pase por el punto 0,2. Esta primera condición significa un punto donde la X vale 0 y la Y vale 2. Y esta segunda condición significa lo siguiente. Como es la derivada en un número, significa que la pendiente de la recta tangente en el punto A sea menos 1. En este punto, sobre la curva que yo quiero, la pendiente de la recta tiene que valer menos 1. Entonces, necesito que la curva que yo quiero como solución pase por el punto 0,2. Tiene que pasar por ahí, por ese punto. ¿Sí? Y en ese punto tiene que haber una recta tangente con pendiente menos 1. Por lo tanto, tengo que encontrar los valores de las constantes que hagan que pase por ese punto. Miren, hay alguna curva que pasa por ahí, pero hay variedad de valores para C. Miren, puedo hacer que pase por ahí, pero la quiero con pendiente menos 1, entonces tengo que hacer lo siguiente. Abusados, ya estoy por terminar. Cuando tengan un PBI y ya hayan encontrado la solución general, tienen que hacer lo siguiente. 1. Agarran la ecuación, que es la solución general, y en esta ecuación sustituyen la y por 2 y la x por 0. Si la y vale 2 y la x vale 0, aquí les va a quedar 2 es igual a C1 por E a la 5 veces 0 más C2 por E a la menos 2 veces 0. Si ustedes simplifican esto, E a la 0 vale 1. Por lo tanto, aquí les va a quedar que esta ecuación es lo mismo que cambiar E a la 0 por 1 y ver la ecuación así. C1 más C2 tiene que valer 2. Pero como tengo dos incógnitas, necesito una segunda ecuación. Y la segunda ecuación la construye esta segunda condición. Necesito la derivada de esta función. Porque aquí me habla de la derivada. Voy a derivar esta solución. Si conozco la solución, conozco todo. La derivada, la segunda derivada, etc. ¿Quién es la primera derivada de esta función? ¿Me la pueden decir? Es la derivada de la primera por la de ¿Pero cuánto por la vale? segunda. ¿Cuánto vale? CE. Espera. La constante se queda y deriva C a la 5x. La derivada de A a la 5x vale 5 E a la 5x. Y luego sería menos 2. Bueno, en la otra parte sería menos 2. C por E a la menos 2x. Muy bien, menos 2. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Vamos a sustituir lo que conocemos. Conocemos que la y' vale menos 1. Y en esta ecuación voy a cambiar la x por 0. Si la x vale 0, aquí ponemos un 0. Aquí también ponemos un 0. ¿Sí? Y la ecuación se reduce ¿a cuánto? A menos 1 igual a
5C1 5C1, muy bien. y luego menos 2C2. Menos 2C2. Y ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta ecuación y esta ecuación forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Me ayudan a resolverlo, por favor? ¿Cuál sería la solución para C1? Simultáneamente, dos ecuaciones con dos incógnitas. C1 vale 1. C1 vale 1. C2 también vale 1. Porque 1 más 1 me da 2. Pero 5 menos 2 no me da menos 1, entonces no es cierto. C1 es 3 séptimos. C1 3 séptimos. ¿Y el otro? C2 vale 11 séptimos. 11 séptimos. A ver, vamos a ver si es cierto. Si tú sumas 3 séptimos con 11 séptimos te dan 14 séptimos. Y 14 entre 7 te da 2. Correcto. 5 por C1 te darían 15. Y le quitas 22, te quedan menos 7 séptimos. Y menos 7 séptimos vale menos 1. Perfecto. Estos son los valores correctos. Un problema de valor inicial siempre tiene solución. Significa que puedes encontrar las constantes que cumplan con estas condiciones. A eso se refiere que tienes solución. Y es única. No hay otro valor de C1 y otro valor de C2 que cumpla con este sistema. Entonces, el problema de valor inicial tiene como solución, agarras la ecuación general, que es la solución del inciso C, y cambias las constantes. C1 por 3 séptimos. C2 por 11 séptimos. ¿Sí? Y esta es tu solución particular. A esta la llamamos solución particular. ¿Sí? Fíjense bien, 3 séptimos, 11 séptimos. Vamos a modelar esta situación. La C1, C-1, debe de valer 3 séptimos. Tal. Con ese valor, la curva no pasa por el punto A. T subíndice 2 debe de valer 11 séptimos. Con ese valor, la curva sí pasa por el punto A. El punto A está en la gráfica de la función. ¿Sí? Si yo dibujo la recta tangente, la tangente es una herramienta que tiene GeoGebra aquí, en la cuarta casilla. Le das un clic a la curva y un clic al punto, y ahí está la recta. Esta recta tangente tiene que tener pendiente menos 1, porque esa es la segunda condición.
tengo una herramienta que mide pendientes. Nada más le doy un clic a la recta y me va a decir cuánto vale la pendiente. -1. En este punto vale -1. ¿Sí? Cumple con las condiciones. Esta función es una de las diferentes curvas que representa la familia de soluciones. ¿Sí? Con estas condiciones de C1 y C2, estoy encontrando un miembro de toda la familia de soluciones y es el que cumple con pasar por el punto A02 y con la pendiente -1. Esto es lo que tienen que aprender a hacer en esta unidad. ¿Sí? Esos 4 incisos tienen que estudiarlos, repasarlos, aprendérselos. Pero falta algo. ¿De dónde salió esta? Esta yo la di. ¿De dónde sale? ¿Quieren saber de dónde sale? Es una pregunta. ¿Quieren saber de dónde sale? Sí, profe. Sí, profesor. Pues no se pierdan la clase del próximo lunes a las 5 de la tarde. Ahí les voy a enseñar cómo sacar esa primera solución. ¿Sí? El próximo lunes estaremos viendo cómo sale esta y cómo sale esta sin hacer tanto rollo. Pero, ¿y qué pasa si las dos soluciones que yo encuentro son iguales? ¿Qué pasa si tengo un trinomio cuadrado perfecto y me resulta que las dos soluciones son iguales de una ecuación? ¿Serán linealmente independientes? Si son iguales, ¿serán linealmente independientes? Y la respuesta es no. Entonces no voy a tener un conjunto fundamental. Voy a tener que utilizar esta fórmula para hallar una segunda solución linealmente independiente. Para eso la quiero. ¿Sí? Y si ya encuentro dos, ya tengo la solución que ando buscando. Y cualquier PBI va a tener solución. Este tipo de ecuaciones tienen que ver con vibraciones mecánicas, circuitos eléctricos, péndulos, resortes, ¿sí? Vigas, todo lo que son sistemas mecánicos y eléctricos están gobernados por ecuaciones diferenciales de segundo orden, de la forma que les mencioné. ¿Dónde estaba ahorita la nota? De esta forma. Estas ecuaciones tienen que ver con electricidad y con mecánica. ¿Y de qué carrera son ustedes? Sistemas. Sistemas. A todos. Mecatrónica. Mecatrónica. Sí, los de sistemas se las perdono, pero los de mecatrónica no. Mecánica y electrónica. Tiene que ver con eso. Y pues los de sistemas no están perdidos. Las computadoras funcionan con electricidad y son sistemas electrónicos. Son circuitos. ¿Sí? Ya estaremos viendo las aplicaciones con circuitos eléctricos del tipo RLC. Resistencia, inductor, capacitor. Y de ahí surge este modelo. ¿Sí? Es la ley de Ohm. Muchachos, repasen esto. Repasen esto y en esta actividad que les voy a poner con el documento hay 6 problemas en donde dada Y1 hay que encontrar Y2. Probar que las dos son linealmente independientes con el prusiano. Escribir la solución general, que es lo mismo que hicimos. Y donde tenga PBI, donde le ponga un PBI ahorita, hacen el inciso D, que es encontrar C1 y C2, y graficar. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿me puede repetir? Es que a mí me sacó de la llamada, no sé qué pasó. Aquí están las instrucciones, estoy leyendo esto. Mija. Esto lo vas a leer tú. ¿Sí? Estoy leyendo esto. Esto lo vas a tener en tus notas. Nos vemos el lunes. Que pasen buena tarde y buen fin de semana. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, dijimos que el portafolio es para mañana antes del mediodía, ¿verdad? Por favor. Ok, gracias. Nos vemos. Adiós, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.